El océano estaba en calma, demasiado en calma. No hubo explosión, no hubo señal de auxilio, no hubo despedidas. Un avión moderno simplemente desapareció del cielo. Días después, algo imposible ocurrió en mar abierto. Cientos de tiburones comenzaron a reunirse en un solo punto exacto del océano. No estaban cazando, no estaban migrando, estaban esperando. Lo que se descubrió bajo la superficie cambió para siempre todo lo que creíamos saber sobre el mar. La aviation. Wild Miedo. Esta es la historia del avión hundido que atrajo a cientos de tiburones. La aeronave se elevó suavemente hacia el cielo, con los motores rugiendo con confianza, llevando a pasajeros que creían estar comenzando un viaje completamente ordinario. Algunos dormían antes del despegue, otros miraban por la ventana. Algunos revisaron sus teléfonos por última vez antes de activar el modo avión. Nada se sentía inusual. Sin tension. Sin señales de advertencia. El plan de vuelo era rutinario. El clima despejado y la tripulación experimentada. No era una ruta arriesgada, no era una misión peligrosa, era solo otro vuelo cruzando el océano infinito, una extensión de agua que los pilotos habían atravesado de forma segura miles de veces antes. Los minutos se convirtieron en horas. Todo siguió siendo normal. Las luces de la cabina se atenuaron, se sirvieron bebidas, las risas resonaron en voz baja. El avión volaba a gran altura sobre el agua, completamente ajeno a que ya se encontraba en un camino hacia algo inexplicable. Entonces, sin previo aviso, el avión desapareció del radar. Ninguna llamada de auxilio, ninguna transmisión de emergencia, ninguna última palabra, solo silencio. Los controladores aéreos actualizaron sus pantallas una y otra vez, convencidos de que se trataba de un fallo. Pero el punto nunca regresó. Una aeronave moderna, llena de personas, había desaparecido como si hubiera sido borrada de la existencia. Los equipos de búsqueda se desplegaron de inmediato. Se enviaron barcos, aviones escanearon el océano desde el aire. Los satélites fueron reposicionados. El mar se veía tranquilo, casi burlándose de la urgencia que se vivía arriba. No había manchas de aceite, no había equipaje flotando, no había marcas de fuego. A nada. Los investigadores estaban desconcertados. Los aviones no desaparecen sin más, no de esta manera, no sin dejar cicatrices en la superficie del océano. Y, sin embargo, el agua permanecía intacta. Lo que nadie sabía en ese momento era que, muy por debajo de la superficie, algo enorme ya había comenzado a cambiar el comportamiento de los depredadores más temidos del océano. 3 días después de la desaparición, un satélite oceanográfico detectó algo altamente inusual. En una sección remota de mar abierto, lejos de las rutas marítimas, apareció un grupo anormal de actividad marina. Al principio, los analistas asumieron que se trataba de un fallo técnico o de un evento temporal de alimentación. Pero el patrón no se movía, permanecía fijo, perfectamente centrado. Eso, por sí solo, ya era extraño. Los tiburones siempre se están moviendo, migran, cazan, recorren grandes distancias. No permanecen en un solo lugar durante días. Los sensores submarinos confirmaron lo imposible. Tiburones de gran tamaño, decenas al principio, luego cientos en grandes blancos en tigres, en puntablancas oceánicos, especies que rara vez se reúnen, estaban rodeando las mismas coordenadas. No atacaban, no se alimentaban de forma agresiva, solo daban vueltas, lentamente, metódicamente, como guardianes alrededor de algo sagrado o de algo muerto. Los biólogos marinos fueron alertados. Ninguno pudo explicar ese comportamiento. No había ningún cadáver de ballena conocido. No había actividad sísmica. No había derrames químicos. Nada que pudiera traer una congregación tan masiva y de múltiples especies. Y sin embargo, los tiburones permanecían allí. Algunos descendían a grandes profundidades, otros subían hacia la superficie antes de volver a bajar. Era como si algo bajo ellos los atrajera, una y otra vez. Esa ubicación coincidía
con una sola cosa, un detalle aterrador. Estaba directamente debajo de la última posición conocida del radar del avión. De repente, la desaparición ya no era solo un misterio de la aviación, se había convertido en una anomalía oceánica. Algo estaba ahí abajo, algo lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso, algo que alteraba el equilibrio mismo del mar, y los tiburones lo sabían. Una nave de exploración de aguas profundas fue desplegada bajo el más estricto secreto. La misión era simple, pero peligrosa, al descender a la oscuridad e identificar qué se ocultaba en las profundidades. Las cámaras fueron reforzadas, las luces se probaron una y otra vez, los sistemas de presión se revisaron 3 veces. Todos a bordo sabían que no se trataba de una inmersión rutinaria. El océano bajo ellos superaba los 4.000 metros de profundidad. La luz del sol desaparecería en cuestión de minutos. Los retrasos en la comunicación aumentarían, y lo que fuera que hubiera traído a los tiburones estaba esperando a nada. A medida que el sumergible descendía, el agua se volvía más fría y más oscura. Criaturas bioluminiscentes brillaban brevemente antes de desaparecer en la negrura. El mundo de la superficie se desvaneció por completo. Entonces, de repente, aparecieron los tiburones a uno, siluetas enormes, deslizándose frente a la cámara, tranquilos sin miedo, imperturbables ante las luces. No atacaron al sumergible, no huyeron, simplemente observaban. Solo eso fue suficiente para helar la sangre de la tripulación. A 2.000 metros, el fondo oceánico finalmente apareció ante ellos. Waialii estaba una forma que no pertenecía a ese lugar, un contorno metálico descansando de manera antinatural sobre el lecho marino. Alas rotas a fuselaje agrietado, ventanas oscuras. Un avión comercial yacía en silencio en las profundidades, casi intacto, casi en paz. Parecía haber sido colocado allí, no haberse estrellado. No había un gran campo de escombros, no había marcas de explosión, solo un descenso controlado hacia el abismo. Los tiburones giraban sobre él como centinelas, y entonces las cámaras captaron algo más. El fuselaje estaba dañado de una forma que nadie podía explicar, como si la presión por sí sola no lo hubiera causado, como si algo desde el interior hubiera estallado hacia afuera. El misterio apenas comenzaba. Los brazos robóticos se movieron con cuidado hacia la aeronave. El metal estaba deformado, pero no destrozado. Las puertas permanecían selladas. El tren de aterrizaje aún estaba parcialmente extendido. Este avión no se había estrellado contra el océano a toda velocidad. Había descendido lentamente, de forma intencional o no. El ritmo cardíaco de la tripulación se disparó cuando la cámara se deslizó por una sección desgarrada del fuselaje. En el interior, todo estaba congelado en el tiempo. Los asientos en posición vertical, las mesas plegables guardadas, las máscaras de oxígeno desplegadas, pero sin usar. El equipaje seguía en los compartimentos superiores. Parecía como si los pasajeros se hubieran preparado para una emergencia que nunca llegó. No había señales de pánico, ni asientos rotos, ni caos, solo silencio, una quietud antinatural. Entonces, los sensores detectaron algo aterrador. Rostros sangre, no producto de heridas por impacto, sino de traumatismos por presión. Algo había salido mal en lo más profundo del avión antes de que alcanzara el fondo del océano. La caja negra fue localizada cerca de la cola, dañada pero intacta. Su carcasa mostraba señales de una fuerza interna extrema, no de un impacto externo. Afuera, los tiburones permanecían. Su comportamiento se volvió más intenso, mientras el sumergible se mantenía en la zona. Algunos golpeaban la cámara suavemente, no de forma agresiva, casi de manera protectora. Los expertos marinos que observaban las transmisiones en vivo quedaron atónitos. Los tiburones no protegen restos, no se quedan así a menos que algo continúe afectando el entorno. Y entonces un técnico lo notó. Una débil lectura electromagnética intermitente proveniente del interior del avión frágil. Errática, pero real. Algo dentro del naufragio aún estaba emitiendo energía, algo que debería haber estado muerto. Cuando finalmente se recuperó la caja negra,
Los investigadores esperaban las respuestas habituales a un fallo mecánico, error humano en clima adverso, algo familiar. En lugar de eso, escucharon algo para lo que nadie estaba preparado. El audio de la cabina comenzó de forma normal, a voces tranquilas, procedimientos estándar. Luego, sin previo aviso, todas las alarmas se activaron al mismo tiempo. No fue un solo sistema, fueron todos a navegación, presurización, a comunicaciones, cada advertencia, superpuesta a la otra. El capitán gritó que los instrumentos estaban mintiendo. Las lecturas de altitud se contradecían entre sí. El océano apareció en el radar. Por encima de ellos, las lecturas de gravedad fluctuaban. Entonces, llegó un sonido que ninguna base de datos pudo identificar. Una vibración de baja frecuencia que sacudía la cabina. La tripulación describió una atracción no hacia abajo, no hacia los lados, sino hacia adentro, como si el propio avión estuviera siendo arrastrado hacia algo invisible. Las últimas palabras fueron estremecedoras. No nos está dejando ir. Luego, silencio, nos escuchó el sonido de un impacto. No hubo explosión, solo un zumbido que se desvaneció lentamente. Los científicos reprodujeron los datos una y otra vez. Nada en la física de la aviación explicaba aquello. Nada en la oceanografía coincidía. Pero una cosa estaba clara. El avión no había caído simplemente. Había sido tomado. Ni la fuerza que lo había arrastrado hacia abajo lo había seguido hasta el fondo del océano. Los biólogos marinos comenzaron a unir las piezas. Los tiburones son extremadamente sensibles a los campos electromagnéticos. Pueden detectar el latido del corazón de una presa enterrada bajo la arena. Pueden percibir cambios mínimos en la energía del océano. Si el avión estaba emitiendo una señal electromagnética anormal, actuaría como un faro en las profundidades, atrayendo a los depredadores desde kilómetros de distancia. Pero esta no era una señal común. Pulsaba de forma irregular, más fuerte que cualquier naufragio conocido, más potente que los cables submarinos, más intensa que el equipo militar. Los tiburones no se estaban alimentando, estaban reaccionando, confundidos, atraídos, incapaces de alejarse. Algunos tiburones mostraban signos de angustia. Otros permanecían de una calma antinatural. Era como si el naufragio estuviera influyendo en su comportamiento, controlando sus movimientos, alterando sus instintos. Eso aterrorizó a los científicos más que el propio accidente, porque si una fuerza desconocida podía afectar a los tiburones, ¿qué más podría afectar en el océano? Es inmenso. Pero algo ahí abajo se había convertido en un punto focal, una perturbación en el equilibrio de la naturaleza, y los tiburones eran las señales de advertencia. En ese punto, la misión fue clasificada. Los investigadores civiles fueron retirados, buques militares reemplazaron a los barcos de investigación, las comunicaciones se cifraron, las coordenadas fueron eliminadas de los sistemas públicos de seguimiento, las autoridades citaron riesgos ambientales, pero quienes estaban dentro conocían la verdad. Esto ya no era una operación de recuperación, era una operación de contención. Se desplegaron drones avanzados. Los nuevos escaneos revelaron algo aún peor. Los pulsos electromagnéticos estaban aumentando, lentamente, de forma constante. Lo que fuera que estuviera dentro del avión no se estaba debilitando, estaba creciendo. Algunos expertos teorizaron sobre tecnología experimental, otros susurraron acerca de fenómenos oceánicos desconocidos. Unos pocos se negaron a hablar por completo. Entonces, una transmisión de un dron se cortó a mitad de envío, sin colisión sin ataque de depredadores, con solo estática. El dron nunca fue recuperado. Los tiburones se dispersaron brevemente y luego se reagruparon. El océano había reclamado otro secreto. Se autorizó una última inmersión tripulada, un intento final para detener lo que fuera que estaba ocurriendo en las profundidades. La tripulación descendió, sabiendo que quizá no regresaría. Al acercarse al naufragio, las lecturas electromagnéticas se dispararon de forma violenta. Los sistemas parpadearon. Las luces se atenuaron. Los tiburones se arremolinaron alrededor del sumergible
en cantidades masivas, con movimientos frenéticos. El avión comenzó a vibrar a no por las corrientes. Desde su interior, en una sección del fuselaje, colapsó hacia adentro, como si manos invisibles la estuvieran aplastando. La tripulación abortó la misión de inmediato. Mientras ascendían, la señal se detuvo de repente. Los tiburones se dispersaron en todas direcciones, desapareciendo en la oscuridad tan rápido como habían llegado, aun cuando el equipo en la superficie revisó los monitores. El avión había desaparecido. No estaba destruido. Había desaparecido. El lecho marino estaba vacío. Días después, el océano volvió a la normalidad. No había concentraciones de tiburones. No había señales. No había anomalías. Los informes oficiales afirmaron que el naufragio había colapsado bajo la presión, pero nunca se encontraron restos. No se ofreció ninguna explicación. Las familias no recibieron respuestas. Los investigadores fueron silenciados. Las coordenadas fueron marcadas como restringidas de manera indefinida. Lo que ocurrió ahí abajo nunca estuvo destinado a ser comprendido ni revelado. El mar guarda bien sus secretos, los cubre con silencio, pero a veces deja pistas. Migraciones inexplicables de tiburones, señales perdidas, coordenadas vacías donde antes hubo algo. En algún lugar de las profundidades, más allá de la luz y la lógica, algo arrancó un avión del cielo y llamó a los depredadores del océano para que fueran testigos, y sí ocurrió una vez. Podría volver a ocurrir, porque el océano no olvida y los tiburones tampoco.